Hola, buenas tardes. Bueno, continuando, este es el ciclo de este curso de actualización del nuevo código. Hoy, de acuerdo al cronograma, tenemos la presencia del doctor Gerardo Muñoz, el profesor Muñoz, que es profesor titular ordinario por concurso de oposición antecedentes de la materia Derecho Civil 1 de la Facultad de Derecho de la UNR desde el año 1990. Se ha desempeñado como profesor titular de esa misma materia en la Facultad de la UCEL y de la UAI, ambas de la ciudad de Rosario. Jurado en concursos docentes universitarios en distintas facultades de nuestro país, como también evaluador en la carrera docente de la Universidad Nacional de Rosario. Autor de publicaciones jurídicas en revistas y colecciones nacionales. Es actualmente codirector del Departamento de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, director del curso de magistratura organizado por el Centro de Capacitación Judicial de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y juez de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario. El doctor está a cargo de la parte general y bueno, vamos a escucharlo porque es todo un lujo escucharlo. Bueno, muchas gracias. No, gracias, Gloria, a vos. Buenas tardes. Muchas gracias al colegio por invitarme. Es el segundo curso en el que estamos presentes. El año pasado tuvimos un primer curso que se desarrolló en la Bolsa de Comercio, ya por el mes de abril, y este es el segundo curso. En mi vida personal diría que un hecho no cumplido fue el no haber llegado a los 25 años de pertenencia al Colegio de Abogados. Llegué hasta los 24 y bueno, después mudé a la actividad judicial. Pero bueno, fueron 24 años con una ligación muy importante con el colegio, sea por el Instituto de Derecho Civil, en el cual estuve vinculado, y también a la comisión directiva del colegio, en el cual estuvimos 2 años complejos, en el año 2001 al año 2003. Así que bueno, le agradezco la invitación. Y bueno, vamos a tratar de dar en este lapso de tiempo. Yo había pedido 3-4 horas para desarrollar el día de hoy, pero nos vamos a ceñir a un horario un poco más acotado de hora 30, de día martes, un día complejo para el abogado que litiga. Hoy vino, firmó, día de estudio, día en medio de la semana. Y la idea es tratar de aportar el título un poco rimbombante, pomposo, quizás, que se está cayendo ahí del Power, pero es clave para entender la parte general del nuevo Código Civil y Comercial. Cuando ustedes se descuiden, va a ser 1 año que el nuevo código está en funcionamiento. Cada cual tendrá su propia experiencia. Creo que muchos de ustedes, si tienen más tiempo de recibidos, tendrán una experiencia previa, es decir, aquella cuestión que tiene que ver con la incertidumbre, qué pasará cuando se ponga en funcionamiento y lo que fue aconteciendo en su vida profesional con posterioridad, sea con lo que tenían en el trámite tribunalicio y sea con lo que apareció nuevo o que se desencadenó con posterioridad al 1 de agosto de 2015 y que naturalmente exigía un mayor desafío, porque en ese mayor desafío era no solamente recibir la consulta del cliente, actor o demandado según la posición en la que esté, sino también un abordaje hacia las cuestiones jurídicas posteriores al 1 de agosto de 2015, que significaba una necesidad de una mayor apertura y de una mayor comprensión. Hace un mes atrás, uno siempre va escuchando alguna cosa y siempre hay alguna idea siempre roba, ¿no? Y hace un mes atrás, abriendo el curso de magistratura judicial en este mismo salón, el profesor Mario Jomet decía algo que me parece muy interesante que tengamos en cuenta. Acá hay una mirada que tiene que ver siempre con la lectura y con la modificación que hubo de la legislación civil y comercial en el derecho argentino. Pero claro, hay otro despliegue que también resulta interesante o que hay que preguntarse un poco sobre él, que es el siguiente. Cada uno de nosotros tiene una experiencia personal, una vivencia en nuestra relación con el derecho desde el lugar en que estamos. Es decir, quienes fuimos estudiantes, quienes ejercen la profesión, quienes están en la docencia, quienes ejercen, digamos, la magistratura, tienen antecedentes y vivencias distintas.
Y entonces, frente a un cambio de objeto tan importante como es el cambio de la legislación y la unificación de la legislación civil y comercial, cada uno de nosotros tiene una mirada a partir de la propia experiencia totalmente diferente. Decía Mario, esto que está acá arriba, ¿qué es? Y si viene una mujer que tiene más edad que yo, mucha más edad que yo, dirá será un televisor, otro dirá será un retroproyector, otro dirá será una computadora. Es decir, a partir de las distintas experiencias personales, el abordaje del objeto va a cambiar. Y seguramente la mirada que cada uno de nosotros tenga, según nuestra propia experiencia, frente al cambio de código, también será distinta. Es decir, va a ser distinto el profesional que probablemente tenga un año recibido y que en su experiencia haya hecho un menor bagaje de conocimientos, pero que tenga una mayor posibilidad de ampliar los nuevos conceptos que tiene el código, que quienes a veces en la docencia tenemos cerca, estamos por cumplir este año, 30 años de recibidos. Con lo cual ya hay un abordaje conceptual, estructural que tenemos de determinadas instituciones que es diferente y que nos cuesta. Y que probablemente la lectura de un artículo sea muy distinto según ese distinto abordaje y según esa distinta experiencia. Así que no es solamente la modificación o la lectura de un artículo, sino también la mirada que se tiene sobre ese artículo y la propia experiencia personal en la mirada sobre el artículo. Esto me parecía una cosa que es importante tener en cuenta en un curso como este que recién comienza para que ustedes puedan abordarlo y puedan enriquecerse lo más posible. La idea sería tirar, yo no me acuerdo en este Power, pero son como pequeños puntos de abordaje que vamos a tratar de verlo de la manera más práctica posible. Algunos son más teóricos y otros son más prácticos para el abogado y bueno, plantearles algunas inquietudes que nosotros consideramos que pueden ser importantes. La primera clave, naturalmente, que nosotros tenemos que siempre hacemos referencia, que algunos quizás me hayan escuchado en algún otro curso, en alguna otra charla, porque hemos tenido oportunidad nos han invitado, pero el público normalmente se renueva, como dice Mirta, y tenemos chance de meter algún chiste viejo, y que algunos lo escucharán nuevamente y para otros es novedoso. Bueno, la primera cuestión para un profesor de parte general, algunos fueron alumnos míos acá, como el doctor Perosino, la doctora Ibaldi y tanta gente que está acá sentada, hace pocos años fueron alumnos míos, es que evidentemente por primera vez tenemos una parte general. Por primera vez tenemos una parte general. Es decir, los proyectos anteriores, inclusive, proyectos anteriores, posteriores a la vuelta democrática en Argentina en 1983, no todos tenían una parte general. El proyecto del 87, los proyectos del 92, no tenían una parte general. Trabajaban sobre el articulado del Código de Vélez y sobre ese articulado modificaban artículos. O sea que por primera vez nosotros que teníamos una autonomía pedagógica en nuestras facultades, desde que la Universidad de Buenos Aires, allá por principios del 1900, incorporó la parte general en su vida académica, en su currícula, nosotros tenemos una parte general sistematizada en muy pocos artículos. Ustedes van a ver que aproximadamente tenemos 382 artículos. En esos 382 artículos, hoy un alumno, un hijo de ustedes, un sobrino, alguien que esté cursando o empezando la carrera, puede decir, bueno, hoy yo me siento, tomo el código y leo desde el artículo 19 hasta el artículo 400 y tengo la parte general incorporada y compendiada en un solo título, en un solo libro. Cosa que no nos pasaba a ninguno de nosotros, que teníamos que recurrir a distintos articulados, a distintos libros del Código de Vélez e ir uniendo esa parte general. Diría que para ninguno de ustedes, los títulos que se presentan en la parte general pueden resultarle ajenos o demasiado curiosos. Es decir, que lo que ustedes ven como en estos 5 títulos en que está dividida la parte general es bastante conocido por todos ustedes, más allá después de qué ocurre en cada contenido. Más allá de lo que ocurre en cada contenido. Diríamos que lo que es la parte general del nuevo código se estructura a partir de lo que todos conocemos como los elementos de los derechos, es decir, los problemas del sujeto, del objeto y de la causa. Sujeto, objeto y lo que conocemos como causa o teoría general de los hechos y actos jurídicos. Fíjense que los 2 primeros títulos se vinculan con el sujeto de la relación, es decir, los problemas de la persona humana y de la persona jurídica. Acá me detengo así en alguna pincelada. Aquí hay definiciones quizás terminológicas. Nosotros
Desde el Código de Vélez hablamos de persona de existencia física, persona humana, de la persona jurídica o persona de existencia ideal y disquisiciones sobre... Bueno, el Código soluciona cuestiones terminológicas y adopta con buen criterio términos bastante razonables. Se habla directamente de la persona humana y se habla directamente de la persona jurídica. Ya desaparece la figura de la persona de existencia ideal. Tiene un tercer título vinculado al objeto de los actos, es decir, la problemática de los bienes, sobre el cual nos vamos a referir puntualmente en un rato, y tiene luego un título cuarto vinculado a los hechos, a la teoría general de hechos y actos jurídicos, que nosotros sí teníamos en el código anterior, sí teníamos un cuadro general y una sistematización de la teoría de los hechos y actos jurídicos. Y queda para el final un título quinto, pero un título quinto con solo 3 artículos, del 398, 399 y 400, vinculado a la transmisión de los derechos, a los sucesores universales, a los sucesores particulares y a la transmisibilidad de derechos. Como veremos que en lo que aparece en la cáscara no hay demasiada modificación en cuanto a lo que sería una estructura clásica de la parte general. Vamos a ver algunas particularidades por dentro de la parte general y por fuera de la parte general. La segunda clave se relaciona con un tema que nosotros damos en parte general, pero que alguien me puede decir, acá hay profesores de la materia, alguien me puede decir perfectamente, pero mire, doctor, el segundo tópico en realidad hace al título preliminar, es cierto. Pero los profesores de parte general nos hemos apropiado, conjuntamente con los de introducción al derecho, de las cuestiones del título preliminar, que se sigue manteniendo, título preliminar, que está entre el artículo 1 y el artículo 18. La segunda clave es cómo se resuelven los problemas de derecho transitorio. Este quizás fue el tema del que más se escribió y del que se sigue escribiendo, porque hace unos días atrás me llegó el segundo tomo del libro que editó la doctora Kemelmacher de Carlucci, en una prestigiosa editorial santafesina, que es justamente la aplicación práctica de la resolución de cuestiones de derecho transitorio a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil. El primer tomo hacía alusiones teóricas y el segundo es más práctico. Esto les decía, es a partir de una solución que el nuevo código tiene y que toma prácticamente casi igual del Código Velezano. Nuestro problema, hasta antes del 1 de agosto de 2015, tenía que ver con qué ocurría con los casos que teníamos en trámite en la vía judicial y qué pasaba con la incorporación del nuevo derecho. Mucha gente, no sé ustedes si les tocó en esa oportunidad, mucha gente a la vuelta de la feria judicial de julio del año pasado se apuró por ingresar determinada cantidad de expedientes, porque claro, tenían que ingresar los expedientes antes que entrara en vigencia el nuevo código, a ver si el ingreso del expediente podía generar, por la fecha de ingreso, alguna cuestión vinculada con la aplicación del derecho anterior. Entonces, y se generaron toda una serie de cuestiones, que ustedes han leído alguna resolución de la Cámara de Trelew, que dictó un pleno respecto de en qué casos se aplicaba, mejor dicho, a todos los casos a los que se le aplicaba el código Vélez Borda y a qué caso se aplicaba el nuevo código sin hacer distinciones. Frente a la solución judicial, había una solución legislativa, porque el nuevo código tiene una norma específica que trata de dar solución a este problema del derecho transitorio, que es la norma del artículo 7, que reproduce aquella tortuosa norma que cuando ustedes fueron estudiantes seguramente sus docentes le habrán vuelto loco, del viejo artículo 3 del Código de Vélez y del problema de la retroactividad, no retroactividad, derechos adquiridos, derechos no adquiridos, leyes de orden público, leyes supletorias, leyes imperativas. ¿Cuál era el problema? Si yo tengo un caso que nació bajo la vigencia del derecho que estaba aplicándose en ese momento, ¿qué ocurre cuando se modifica la nueva ley? Hay quienes sostienen que la nueva ley, por ser justamente más justa, más benigna, porque el legislador ha considerado que se ha modificado y por eso tenemos que aplicarla, dice, bueno, se tiene que aplicar con la máxima amplitud posible.
hay quienes, como en la Cámara de Trelew, sostenían que no, que si el caso se había iniciado con anterioridad o tenía una sentencia de primera instancia, aún en la segunda instancia debía mantenerse la aplicación del derecho anterior y que no se aplicaba el nuevo Código Civil. Y había una tercera posición que sostenía que había que analizar cada caso en particular y que frente a cada caso en particular podía ser que se aplicase el nuevo código o parte y parte según la circunstancia del caso. Como verán, la estructura del artículo 7 es bastante similar a la del artículo 3. Habla del efecto inmediato de aplicación de la ley, es decir, en este caso, ¿qué ley? El nuevo Código Civil, a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Y habla de que la ley no tiene retroactividad, salvo que la misma ley civil disponga lo contrario. Ustedes saben que la no retroactividad de una ley civil es un principio que siempre ha sido consagrado por el Código, a diferencia de lo penal, en donde la no retroactividad está contemplada en la Constitución. Por lo tanto, la no retroactividad civil, al estar contemplada en el Código, puede ser dejada sin efecto por una ley posterior. Es decir, el legislador argentino puede dictar leyes civiles retroactivas porque el principio de no retroactividad es un principio consagrado en una ley muy particular, como es el Código, por una ley al fin. Es decir, que una ley posterior lo podía derogar. Así que esto, a pesar de que sería redundante, este segundo párrafo se mantuvo, y el hecho de que la retroactividad no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales también es una redundancia, pero quizás por cuestiones didácticas se mantiene. Yo digo siempre, la retroactividad no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales, pero en realidad ninguna ley, retroactiva o no retroactiva, puede ir contra derechos amparados por garantías constitucionales. Es decir, la retroactividad o no de una ley no hacen ni viabilizan la opción de ir en contra de un derecho amparado por la Constitución. Entonces, la normativa era exactamente igual, salvo en el último párrafo. En el último párrafo se mantenía la cuestión de la no aplicación de las nuevas leyes supletorias a los contratos en curso de ejecución, con la excepción de los supuestos de normas favorables al consumidor, el principio en favor del consumidor, excepción que sí era una innovación que no estaba contemplado en el artículo 3 anterior y que resulta que ahora sí está consagrado en la norma del artículo 7. Este artículo 7 nos va a regir cualquier cuestión futura de ley civil que entra a regular una relación o situación jurídica existente y también viene a regir las cuestiones vinculadas con los juicios que teníamos en trámite a 1 de agosto de 2015. En sí, lo que cada uno tiene su propia experiencia y si alguien quiere contarlo, lo puede contar. En sí lo que vemos, yo ayer hablé con un colega que es camarista en la ciudad de Santa Fe, en la Cámara Civil de Santa Fe. Nosotros tenemos el 16 y 17 de junio unas jornadas organizadas por la Federación Argentina de la Magistratura en Rosario, un observatorio del nuevo Código Civil, donde se va a tratar justamente en qué casos hubo aplicación del nuevo Código. Entonces yo le pregunté a mi amigo camarista, che, Coco, ¿cómo andás con la aplicación del Código? ¿Tuviste muchos casos? Y me decía, mira, en realidad nosotros hemos aplicado a situaciones en curso el nuevo Código en el ámbito que han llegado cuestiones, por ejemplo, inherentes al derecho de familia. No tanto no de la parte general, sino cuestiones inherentes al derecho de familia, en donde nos encontrábamos con supuestos de, ¿en qué casos? Y puntualmente me hacía referencia al supuesto de los divorcios por causal subjetiva, con sentencia no firme, que tenían trámite de apelación, sea por vía de una apelación extraordinaria proveniente de tribunales colegiados, o sea por la vía de la apelación ordinaria de los tribunales que están en los juzgados unipersonales y que también, como aquí ocurre, van a la Cámara de Apelaciones de Santa Fe. Entonces me decía, en ese ámbito hemos tenido un ámbito de aplicación y hemos tenido algún ámbito que nosotros consideramos de aplicación inmediata en algunos supuestos de responsabilidad civil, no en cuanto a los presupuestos de la responsabilidad civil, sino en cuanto a la aplicación inmediata de las fórmulas de cuantificación del daño. Como la cuantificación del daño se toma o se mensura
se valora a la fecha de resolución de la sentencia. En la fecha de resolución de la sentencia, la norma vigente es la del nuevo código. Más allá que el parámetro para medir la extensión de la responsabilidad se sigue siendo con el derecho vigente, que no podía hacerse de otra manera, al momento en que el accidente se produjo. Pero bueno, estas eran las dos cuestiones a las que se hacía alusión puntualmente. Hay algunas otras cuestiones vinculadas a la parte general, donde también vemos que hay una posibilidad de aplicación inmediata. Si alguno tiene, por ejemplo, en trámite ante un tribunal de familia, o tenía una causa de declaración de incapacidad de una persona, pues bien, el hecho de no haberse dictado resolución en esa causa hace que, como vamos a ver en un momento después, todo ese régimen se ha modificado sustancialmente y que, bueno, yo entiendo que en esos casos también, atento a no tener todavía resolución judicial, en esos casos, por el tipo de sentencia de que se trata, también sería de aplicación en el nuevo régimen. Es decir, no podría declararse después de agosto, me parece. Esto siempre lo digo, ahora, estando en la función judicial, siempre hablamos en una potencialidad, ¿no? Es divertidísimo, pues entonces, para no prejuzgar, que se recusa mucho últimamente por cualquier causal. Si yo digo acá que me parece afirmativamente que eso es así, pues si usted ya prejuzgó en la charla y me van a traer el agradecimiento, se graba. Así que queda todo registrado. Hoy hay que tener más cuidado que nunca todavía. Entonces, me parece que, que hoy, después de agosto del 2015, una sentencia judicial no podía declarar insano en los términos que tenía el artículo 140 del Código Civil. No podía declararse insano, sino que el régimen hoy es el régimen de la restricción de capacidad que está en el artículo 32 y siguientes del nuevo código. Aun cuando el proceso se haya iniciado bajo un parámetro anterior. En esos supuestos, entiendo que después de agosto del 2015, los jueces de la causa deberían llamar a los intervinientes y deberían plantear la readecuación, como también puede pasar en los supuestos de divorcio subjetivo que no hayan tenido sentencia al 1 de agosto de 2015 y que estaban en trámite, y bueno, quizás ahí los jueces podrían llamar y readecuar. Si alguno tuvo algún supuesto, habrá comprobado en carne propia esa cuestión o no. Pero acá tenemos una primera cuestión que era bastante preocupante y me parece que el devenir de la entrada en vigencia del nuevo código no ha traído una gran conmoción y que en general, acá viene no se vaya a interpretar esto como una defensa sectorial, los tribunales han sido muy prudentes, muy objetivos y muy razonables en general en cuanto a en qué caso se aplica el nuevo código, en qué caso no se aplica el nuevo código, más allá de que alguno puede estar de acuerdo o no con ese criterio. Así que acá hay una segunda cuestión que tiene que ver con esta cuestión. Recuerdo que además del artículo 7, el nuevo código tiene una regla específica para las cuestiones de derecho transitorio en cuanto al alongamiento o acortamiento de los plazos de prescripción que estaba en el artículo 2537. Quien tenía un problema de un plazo de prescripción al 1 de agosto, porque se le cambiaba, porque no había interpuesto la demanda, porque se modificaba la cuestión, porque en lugar de 2 pasaba a 3, porque en lugar de 5 pasaba a 2, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, había una solución también específica en materia de derecho transitorio que era del 2537, que trataba de solucionar los problemas de acortamiento o de alongamiento del curso de las prescripciones. Este era el segundo punto. El tercer punto, o tercer clave, tenía que ver con la incorporación. Ahora sí, ya en la parte general, si ustedes se sitúan en el libro primero del nuevo código, en la parte general, título 1, con lo que se llama un nuevo estatuto de la persona humana. Es decir, nosotros acá encontramos una regulación mucho más integral, mucho más importante, mucho más clara en algunos aspectos y con algunas particularidades que vamos a tratar de puntualizar respecto del tema de la persona humana. ¿Cuál es la particularidad que vemos aquí? Bueno, en general el nuevo código ha incorporado a su cuerpo
nuevas instituciones y ha subsumido cuestiones que estaban en leyes especiales y las ha incorporado en el código al código central no me gusta esa palabra, pero bueno, a veces la digo, ¿no? La centralidad, la recuperación de la centralidad del código, todas esas cosas, ¿qué va a hacer? A veces se me escapa. Ha incorporado esas leyes al cuerpo importante y principal del código. Por ejemplo, ustedes se van a encontrar que todo lo concerniente con el nombre, todo lo concerniente con las cuestiones de la ausencia y presunción de fallecimiento, que antes estaban por leyes especiales, se han incorporado al código. Alguien me podría preguntar ahora, ¿todas las cuestiones que estaban por leyes especiales vinculadas a la persona humana se han incorporado al código? No, no todas. Hay cuestiones que siguen manteniendo una regulación en la legislación especial. Es decir, la centralidad que recupera el Código Civil en el espacio del derecho privado argentino no hace que se pierdan las regulaciones y los estatutos especiales. Por ejemplo, en materia de trasplante de personas, sigue vigente la ley como en cuestiones vinculadas con el derecho de la salud, derecho del paciente, etcétera, etcétera. Pero hay otras disposiciones que sí han sido absorbidas por el nuevo código. Y además hay novedades. ¿Qué novedades presenta en materia de persona humana? Pues bien, una regulación sistemática de los derechos y actos personalísimos. Esta cuestión estaba en algunas disposiciones del código, en leyes especiales, pero hoy tenemos una regulación propia y específica que tiene el nuevo código desde el artículo 51 hasta el artículo 61. 10 artículos donde se regulan las cuestiones de los derechos y actos personalísimos. Respecto de la persona humana, algunos tips para caracterizar. Si ustedes ven, el tema que generó mayor polémica tuvo que ver con el tratamiento que se hacía en el anteproyecto y en el proyecto durante su tratamiento legislativo respecto del comienzo de la existencia de la persona humana. Ustedes saben que el tema del comienzo de la existencia de la persona humana está atravesado por la problemática de la cuestión de la influencia de la ciencia y la tecnología en cuanto a las cuestiones de la fecundación asistida y cómo eso influye en la determinación del comienzo de la existencia de las personas. Este artículo 19 tuvo diferentes redacciones. Desde una primera redacción en donde se hablaba específicamente de la existencia de la persona humana, comienza con la concepción en el seno materno, terminología que luego fue modificada, pero que estaba en el anteproyecto, a una posterior incorporación de una segunda parte del artículo 19, en donde se hacía alusión a las técnicas de fertilización asistida y a la problemática de los embriones implantados y su diferencia con los embriones no implantados. Respecto a los embriones implantados, se consideraba que comenzaba la existencia de la persona a partir de esa implantación. Y los embriones no implantados tenían un estatus diferente y debían ser regulados por una ley especial. Así lo decía el artículo 19 de la comisión, es decir, el anteproyecto que se presentó al Poder Ejecutivo. Pero esto tuvo un diferente tratamiento en la Cámara, tanto en senadores como en diputados, y el texto quedó con esta escueta mención respecto a que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Claro, es un problema porque hasta es difícil vincular el comienzo de la existencia con la concepción y ponernos de acuerdo en la problemática de saber cuándo existe concepción de la persona. ¿Cuándo existe concepción de la persona? Acá también se dio una polémica y se mantiene una polémica respecto de qué es lo que ocurre con el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el caso Artavia Murillo contra Costa Rica, y su aplicación o no al derecho argentino, porque el fallo sí estaba enrolado en la línea que sostenía la comisión redactora del anteproyecto con el texto anterior, no con el texto aprobado. En lo personal, a mí me parece que el artículo 19 me sabe a poco. Digamos, me parece que, dado el avance
que ha habido sobre determinadas cuestiones y a la necesidad de una reforma de la regulación, el legislador, bueno, por distintas razones, no pudo avanzar sobre las cuestiones vinculadas con la fertilización asistida y ha quedado eso diferido a la legislación que resulte y que está en discusión en el Parlamento. Si se plantea un caso judicial ante la necesidad de los jueces de tener que expedirse y no poder decir, no, bueno, no tengo una norma determinada que me regule esta cuestión, sin embargo, el Código da algunas pautas que habrá que tener en consideración. Obviamente, cuando uno mira determinados artículos, hay como reconozco que hay una tendencia subjetiva en la lectura. ¿Por qué les digo esto? Porque de plantearse una cuestión judicial, bueno, uno podría echar mano, ya no al artículo 19, pero sí al artículo 20 y al artículo 21. El artículo 20 dice época de la concepción. Entonces, si decimos que la existencia de la persona humana comienza con la concepción, vamos a ver cuál es la época de la concepción. Y en la época de la concepción se mantiene la lógica que tenía Vélez. La lógica de Vélez era considerar la época de la concepción como el plazo, el lapso que media entre el máximo y el mínimo de duración de un embarazo. Entonces, uno podría decir, si estamos ligando la época de la concepción al embarazo, necesariamente en los casos de embriones no implantados, en esos casos, para que haya concepción, tiene que haber embarazo y tiene que haber implante. No podríamos considerar época de la concepción en las cuestiones extracorporales. Yo creo que acá hubo alguna desprolijidad en el trámite parlamentario, porque el artículo 21, por ejemplo, habla de derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer. Es decir, la cuestión del implante o no implante había quedado limpia del artículo 19. Sin embargo, en el 21 se habla de la persona implantada. Esto debió modificarse. Sin embargo, no se lo modificó. Quizás, como dice Rivera, a veces hay trámites apurados, digamos así, y esto creo que es una desprolijidad, pero en la desprolijidad, la contextualización podría dar lugar a que alguien perfectamente, por el 19, por el 20, por el 21, y por algunas normas que están también en el derecho de familia, sostenga la cuestión que en los casos de fecundación asistida recién se produce la concepción y comienza la existencia de la persona con el implante en función de estos dos artículos que yo le estaba haciendo mención recién. Otro tip importante tiene que ver con la persona humana y su capacidad. En general, me han invitado a muchas charlas sobre las que hemos sido bastante redundantes y hemos sido machacados mucho sobre la cuestión de la capacidad de las personas. A título nada más que de pintarles un breve panorama, les diría que en materia de capacidad la cosa es bastante clara y en muy pocos artículos. Se mantienen los dos despliegues de la capacidad tradicional, quizás con un cambio de nomenclatura, pero se sigue hablando de la capacidad de derecho, el artículo 22, y se sigue hablando de la capacidad de ejercicio, que es la que ustedes conocían o estudiaron generalmente con la terminología de capacidad de hecho, la capacidad de actuación de toda persona. La cuestión es que las limitaciones que se le pueden producir a la capacidad de actuación de un sujeto no solamente van a estar determinadas por el Código, sino también pueden estar determinadas por una sentencia judicial. Ya con las modificaciones que había sufrido el artículo 152 del Código anterior, en el 152 ter, con las modificaciones de la Ley de Salud Mental, ya había esta posibilidad de que el juez determinara qué actos sí y qué actos no podía realizar un incapaz por sí solo. Pero con anterioridad a ello, las limitaciones de la incapacidad estaban tabuladas genéricamente por el Código. El Código decía, bueno, usted es incapaz absoluto, usted es incapaz relativo, si es incapaz absoluta no puede realizar ningún acto, y si usted es incapaz relativo no puede realizar ningún acto salvo aquello que la ley le permita, y entonces no había para el juez una elasticidad en las normas, subsumía la problemática de la persona en un determinado artículo y la persona va a ser incapaz absoluto o incapaz relativo. Esa clasificación de incapaces absolutos y de incapaces relativos de ejercicio, 54 y 55 del viejo código, quedó sin efecto. No hay más clasificación de incapaces absolutos ni de incapaces relativos. Alguien, sagazmente, antes de quedarse dormido en los próximos 5 minutos, puede decirme ahora a mí, pero escúcheme, doctor, pero
Está bien, el código, usted dice cosas muy rimbombantes, pero vamos a escarbar un poquito. En realidad, es cierto que el código ya no habla más de incapaces absolutos y relativos, pero que el código no hable no significa que no encontremos en la práctica casos de incapaces absolutos y relativos. Sí, puede ser, claramente. Como clasificación teórica no sirve. ¿Por qué? Porque si ustedes miran el artículo 24, claramente, alguien me va a decir acá, una persona por nacer no puede ser otra cosa que un incapaz absoluto de ejercicio. Y es así. Lo que pasa es que la clasificación, como clasificación que merituaba tener un artículo específico en el código, no reportaba absolutamente nada. Pero en la práctica tenemos incapaces absolutos e incapaces relativos. El Superior Tribunal de Córdoba sacó una acordada en donde sostiene, en alusión a esto de la aplicación inmediata de la ley en el tiempo, que las sentencias posteriores al 1 de agosto de 2015 debían evitar utilizar determinados términos como insano, demente. Incluye también allí, por lo que yo leí, la terminología de incapaz. Pero la verdad es que la fórmula de determinación de la no capacidad de una persona está en el mismo artículo 24. Es decir, el artículo 24 habla de incapaces de ejercicio. O sea que, más allá de que se han eliminado alguna terminología peyorativa, despectiva, de acuerdo a nuevos principios y paradigmas, la fórmula del no capaz está en el artículo 24, porque sigue siendo una regla general con algunas particularidades que vamos a ver en algún minuto. ¿Quiénes no pueden, quiénes no tienen capacidad de ejercicio? Bueno, 3 casos. Los 3 casos son el supuesto de la persona por nacer, la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, con el alcance de la sección segunda de este capítulo. La sección segunda del capítulo tiene por título persona menor de edad. Persona menor de edad. Ahí tenemos el problema de los menores. Y en el tercer caso es la persona declarada incapaz por sentencia judicial en la extensión dispuesta en esa sentencia. Aquí, ¿qué desaparece? En este nomenclador de supuestos de personas incapaces de ejercicio, desaparece los supuestos de los dementes y desaparece el supuesto de los sordomudos. Y ahora se habla, alguien me puede decir, bueno, pero la terminología con que se hace alusión al caso de los menores es muy rimbombante, porque aparece esta cuestión de la persona que no cuente con edad y grado de madurez suficiente. Y entonces, alguien me puede decir, bueno, pero entonces en el caso de los menores, habrá que mirar en cada caso particular si el menor tiene determinada edad y determinada edad de grado de madurez. Y la edad, claro, va a variar y el grado de madurez también va a variar, con lo cual vamos a tener que mirar en cada acto particular cuál es la situación subjetiva del menor para saber si va a poder realizar o no ese acto. Bueno, esto que dice el artículo 24, en términos muy importantes, que significaría un cambio sustancial, subjetivo, respecto de lo que es el derecho argentino, no es tan así cuando entramos a leer los artículos siguientes relativos a las personas menores de edad. Hay autores que dicen el artículo 24 incorpora un auténtico caballo de Troya en el derecho argentino en cuanto a la capacidad, en cuanto a esta cuestión de el grado de madurez suficiente. No es nuevo el parámetro del grado de madurez suficiente, porque la ley de niñas, niños y adolescentes, la 26061, ya habla en el artículo 3º del grado de madurez suficiente. Claro, pero es muy subjetivo. Es decir, bueno, acá, si esta primera fila que está delante mío son 5 menores de edad, nos retrotraemos a una época pasada, bueno, seguramente cada uno, según el acto que se trate, puede presentar una madurez distinta. Y entonces unos podrían realizar el acto y otros no. El artículo 24, inciso 2, hay que leerlo conjuntamente con los artículos de las personas menores de edad. Y ahora lo vamos a hacer sucintamente. Menor de edad, bueno, no hay grandes cambios a lo que teníamos respecto de los menores. Desaparece la clasificación de los menores impúberes y menores adultos. Ya no hay más ni incapaces absolutos ni relativos, no hay más menores adultos ni menores impúberes. Pero sí desaparece una categoría para dar paso a otra.
Porque en el nomenclador del nuevo código vamos a tener, a partir del nacimiento de una persona, un niño o niña, desde el nacimiento hasta la edad de 13 años, y tenemos la incorporación de una terminología que se usaba en la 26061, la incorporación de la figura del adolescente que va a cubrir la franja etaria de los 13 a los 18 años de edad. Pero claro, ¿qué pasa con el ejercicio de los derechos, que es lo que nos interesaba a nosotros? En las jornadas nacionales del año pasado en Bahía Blanca se llegó a discutir, yo creo un poco insólitamente, si los menores de edad eran o no incapaces. Y hubo un despacho justamente que sostenía que no eran incapaces. Respetable como todo despacho, pero creo que el propio artículo 24 dice claramente, lo veíamos antes, que eran incapaces por regla general. Después habrá excepcionalidad, pero la regla es la de la incapacidad. Y eso es lo que dice el artículo 26. La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. Con lo cual la regla es, igual que lo que ocurría en el código anterior, la persona menor de edad cuenta con una actuación a través de su representante legal. Y luego dice, no obstante, y acá viene el punto que les quería marcar, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. Entonces, esta cuestión que ustedes habrán leído, de la autonomía progresiva de actuación del menor, que es un título que aparece permanentemente en todas las obras que analizan el nuevo código, primero diríamos que autonomía progresiva, quizás no en esos términos, existía ya en el Código de Vélez, porque, por ejemplo, el menor adulto no podía realizar actos salvo los que la ley le permitía, y la ley les permitía alguna actuación individual, con lo cual había una autonomía progresiva. Y en el caso de los adolescentes, porque va a ser la franja en donde se va a vislumbrar con mayor posibilidad la actuación por sí sola, es cierto que el adolescente va a poder realizar actos por sí, si cuenta con edad y grado de madurez. Pero no basta la edad y el grado de madurez, sino que ese acto debe estar permitido por ordenamiento jurídico, con lo cual caemos siempre en el casuismo legal. Ya no es un problema subjetivo. Sí, Cristian, Jorge o Gerardo tienen edad y grado de madurez suficiente, sino sí, como pasa en todos los ordenamientos en materia de derecho privado, si la persona llegada a determinada edad se presume que tiene determinada madurez para poder realizar tal acto y el ordenamiento jurídico se lo confiere. Así que la cuestión de la subjetividad y la mayor autonomía sigue dependiendo de que el ordenamiento legal le permita o no le permita a determinada edad poder realizar cierto acto o no poder realizar cierto acto. E inclusive hay algunos artículos respecto de, por ejemplo, la persona con título profesional habilitante, persona menor de edad, el artículo 30, que tiene algunas contradicciones con normas posteriores, en el 600 y pico, respecto de la actuación del menor en ejercicio, profesión, industria, cuando dice que si tiene menos de 16 años no puede realizarla, si tiene más de 16 la tiene que realizar con el consentimiento de sus padres, y resulta ser que el artículo 30 dice que el menor de edad que tiene título habilitante lo realiza o actúa sin ningún tipo de autorización. ¿Esto qué significa? Y significa que en el código nos podemos encontrar con que existieron distintas plumas y no siempre se han armonizado todas las soluciones que se pueden presentar. Así que hay una cuestión de armonización y coherencia con la que los operadores se van a encontrar frente a determinadas problemáticas y demás. ¿Qué pasa con el menor? Bueno, el menor, con estas atribuciones que tiene el menor. Bueno, a lo largo de todo el código hay un montón de situaciones en las que el menor puede actuar por sí solo. Quizás el punto que mayor controversia trajo tiene que ver, yo me quedo con la parte general, con el artículo 26, que es muy extenso, es un artículo ómnibus, que trata de la problemática del ejercicio de los derechos por la persona menor, y en su tercer párrafo dice: la persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne, como también tiene derecho a participar en las decisiones sobre su persona. Y luego allí se abre un abanico
de hipótesis sobre la actuación del menor y su relación con su propio cuerpo. Siempre en este tema del menor y el cuerpo nos vamos a situar en la franja etaria del rango de los adolescentes, es decir, en la problemática del menor entre los 13 y los 18 años de edad. Y dentro de esta franja del adolescente entre 13 y 18 años de edad tenemos que diferenciar dos momentos. El primer momento tiene que ver con los 13 a los 16 años y el segundo momento tiene que ver con el adolescente que tiene más de 16 años de edad. Así es como regula el artículo esta problemática. ¿Y cómo lo hace? Diferenciando dos supuestos, diferenciando los casos en donde entre los 13 y los 16 años el cuidado del cuerpo de la persona puede ameritar un tratamiento que puede ser invasivo o no invasivo y que puede comprometer o no comprometer la vida, la integridad física o el estado de salud de la persona. ¿Cuál es la solución legal? Dice el código, se presume que si tiene un adolescente entre 13 y 16 años de edad, presunción que admite prueba en contrario, obviamente, no hace falta aclararlo, es una presunción que admite prueba en contrario, se presume que estos adolescentes tienen aptitud para decidir por sí solos en tratamientos que no sean invasivos, ni que comprometan su estado de salud o provoquen un riesgo grave en su vida o integridad física. Si en cambio se trata de tratamientos invasivos o tratamientos que provoquen un riesgo grave en su vida o salud o en su integridad física, el adolescente tiene que prestar su consentimiento con sus progenitores. Con lo cual, acá hay un doble estándar. Por un lado, lo que se habla del tratamiento invasivo o no invasivo y el riesgo que el tratamiento conlleva. Hay autores que han desmenuzado profundamente esta cuestión hasta en las cuestiones terminológicas. Y dicen, bueno, mire, en realidad, si nos ponemos a leer punto a punto, cuando uno habla de tratamiento, habla de una práctica médica que requiere de una serie de actos y no de un acto aislado. Entonces, ¿esto sería solamente para esos casos o para un acto aislado? No, bueno, no seamos tan detallistas. Puede abarcar un tratamiento que amerite determinadas prestaciones con una continuidad en el tiempo o un acto médico aislado. Perfecto. ¿Y el tratamiento invasivo cuándo sería? El tratamiento invasivo es cuando hay una rotura, una perforación de los tejidos. Claro, el problema es que compatibilizar las dos situaciones, el tratamiento invasivo o no, y el riesgo no, nos da 4 categorías, de las cuales hay 2 que el código no se ocupa. El código se ocupa de los tratamientos invasivos que comprometen el estado de salud y se ocupa de los tratamientos no invasivos que no comprometen el estado de salud. Pero hay 2 supuestos, los supuestos 2 y 3, que quedarían fuera de la regulación legal. Entonces uno dice, bueno, pero claro, acá hay distintas circunstancias. De lo menor a lo mayor, ¿no es cierto? ¿Qué tratamiento es no invasivo y no compromete el estado de salud? Y bueno, qué sé yo, se lesionó jugando al fútbol y hay que colocarle un yeso, hay que hacer una radiografía, hay que hacer una ecografía. Es un tratamiento no invasivo y no compromete el estado de salud. Pero hay casos en donde hay tratamientos invasivos que no traen graves riesgos para la salud de la persona. Por ejemplo, un tratamiento odontológico. Un tatuaje sería invasivo. No sabemos si puede o no ser gravoso para la persona. Hay quienes dicen, bueno, hay un tratamiento invasivo que no sea riesgoso, una colonoscopía. He tenido que buscar, he incorporado. En el año que vengo dando charlas uno va incorporando nuevos ejemplos para las cuestiones médicas. El tatuaje, la problemática de los tratamientos estéticos y demás tiene esa particularidad. Yo participo de aquellos que sostienen que en realidad la doble caracterización, el doble estándar de lo invasivo no invasivo y del riesgo no riesgo debería quedar subsumido en esta segunda cuestión. Es decir, la problemática tiene que ver cuando se pone en riesgo la vida, la salud o la integridad física del sujeto. No tanto que sea invasivo o no invasivo el tratamiento. Me parece que el eje está en la segunda cuestión. Cuando la persona tiene entre 13 y 16 años
y la práctica médica se va a desarrollar, representa un riesgo grave para su salud, su condición física o para su cuerpo, pues bien, ahí se requiere del asentimiento del menor y de su representante legal. Y si no lo es, bastaría con el asentimiento del menor. Pero claro, decía un profesor, esto se presenta en el ECA a las 6 de la mañana de un domingo, y tenemos una dificultad grave en cuanto a la cuestión. ¿Por qué? Porque ocurre que el menor se pone de novio con una chica que es testigo de Jehová y muda a esa religión y no quiere realizar una transfusión y los padres sí quieren que se le haga la transfusión. Entonces ya el asentimiento conjunto del progenitor y del menor ya no lo tenemos. O si hay que hacerle una operación, un corte de algún miembro, etcétera, etcétera. O sea, mayor complejidad. Y el menor está consciente y puede manifestarse a su vez. Con lo cual, esta presunción para los casos más livianos y la necesidad de consentimiento para los casos más gravosos van a requerir de una intervención judicial. Es decir, la cuestión ¿dónde va a terminar? Bueno, va a terminar judicializándose a los efectos de saber, escuchando a los médicos, escuchando al menor, escuchando a los padres, y el juez tomando una resolución sobre si la práctica se autoriza o no se autoriza. Con lo cual acá tenemos una particularidad. Y después de los 16 años, se usa una terminología, dice, es considerado como un adulto. Acá también la cuestión terminológica. Adulto es un término que está usado en 3 oportunidades más en todo el articulado del Código. ¿Qué significa adulto? Persona capaz. Podemos interpretarlo como es considerado como persona capaz. Y por la cuestión terminológica que se usó en la reforma, que la capacidad tiene que ver con las cuestiones patrimoniales y la competencia tiene que ver con las cuestiones extrapatrimoniales, no se quiso usar esa terminología aquí. Pero es considerado como una persona capaz, entenderíamos, como que puede tomar cualquier tipo de decisión sobre su cuerpo. Alguien, también en este momento, cuando ya transcurrió casi 1 hora de la charla, puede decir, bueno, pero, ojo, está bien, acá es todo muy divertido, muy simpático, las atribuciones del menor, pero en muchos de los casos, todas estas cuestiones que tienen que ver con determinados actos médicos, cuando son urgentes y necesarios, claro, requieren de una intervención sí o sí, pero ¿qué pasa con aquellos tratamientos en donde se programan o son voluntarios y en donde a la par de la cuestión de la decisión sobre el cuerpo aparece la cuestión patrimonial? Porque la cuestión patrimonial es, no, bueno, está bien, tiene 17 años, el adolescente, y quiere realizarse una cirugía estética. Y entonces decide sobre su cuerpo libremente, pero patrimonialmente el padre tiene que pagar, no tiene que pagar, el médico en qué situación queda. O sea, nosotros planteamos aquellas cuestiones que a veces hay una crisis porque está en riesgo la vida de la persona, pero hay otros supuestos en donde está el sometimiento voluntario a una determinada práctica médica. Y bueno, habrá que ver si tenía capacidad patrimonial el menor para poder actuar por sí solo, si tenía una profesión, comercio, industria, bienes, o si es el padre, y ahí se puede presentar una controversia que también puede atravesar este tema. O sea que la mirada sobre lo extrapatrimonial es siempre muy florido y romántico, pero siempre viene alguien que tiene una connotación económica y nos dice, pero ojo, que también está el acto médico del contrato de prestación de servicios que habrá que ver cómo se soluciona o quién se hace cargo de esa cuestión. A veces hay operaciones que pueden tener sponsors, como yo siempre digo, puede venir alguien que sponsoree el tipo de operación según la operación de que se trata, o a veces quedará en manos de los padres, y bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre. Hay una segunda lectura, y sí, a todo esto que hemos dicho de los menores y el consentimiento, está la mirada que el médico puede tener y la certeza y cómo cubre su eventual responsabilidad frente a un menor que no quiere realizarse una determinada práctica médica. Hace poco, un sábado a la noche, me llama una amiga y me dice, mira, mi hermano está en un hospital de Puerto Madryn, viene una persona, en ese caso era mayor de edad, que no estaba en vigencia el código, que no quiere realizarse una transfusión de sangre y quiere cubrirse. ¿Cómo hace para cubrirse? Atento a la objeción de conciencia. Bueno, lo primero que le dije, llame al director médico de la clínica, busquen un escribano o 2 testigos y que la persona manifieste si está consciente antes cuál es su decisión de vida, digamos así, en cuanto a la no
la no realización de la práctica médica para quedar exonerado el profesional de su obligación respecto de esta cuestión. Pero siempre son cuestiones muy interesantes. El tercer punto, primero era el derecho transitorio, segundo eran las claves del nuevo estatuto de la persona humana, el tercero tiene que ver con un nuevo sistema de la restricción de la capacidad de ejercicio, es decir, todas las cuestiones vinculadas con el viejo declaración la vieja declaración de demencia, algo que anticipamos. Desaparece la incapacidad absoluta como regla general en el código. Hoy el sistema se estructura a partir de lo que se conoce como la capacidad restringida. ¿Cuál es la idea, sucintamente, del artículo 31, 32 y siguientes? Bueno, la idea que subyace en consonancia con la Convención sobre Personas con Discapacidad, que tiene en el Código Civil argentino la primera regulación específica en un código, con posterioridad a la aprobación de la misma, es que todos necesitamos de algún tipo de asesoramiento, de apoyo, para realizar determinadas conductas y para poder desplegarnos en la sociedad. Y que las personas que tienen algún tipo de discapacidad, justamente hay que remover el obstáculo que esta persona tiene para que pueda ejercer con mayor autonomía su capacidad de ejercicio. Entonces, la idea hoy es la restricción de la capacidad. Cuando se dan los presupuestos que ustedes ven en el artículo 32, supuesto de adicción o alteración mental permanente o prolongada, con riesgo para la persona o para los bienes, el juez lo que va a hacer es dictar una sentencia de restricción de la capacidad. Alguien puede decir, bueno, pero nosotros ya en los inhabilitados teníamos una restricción de la capacidad. Sí, pero esto es totalmente distinto. ¿Por qué es totalmente distinto? Porque el juez va a determinar, frente a cada caso particular, qué actos van a ser restringidos y qué actos requieren de un apoyo determinado, siendo que estos apoyos pueden ser plurales. Es decir, yo puedo designarle a una persona con restricción de capacidad un apoyo de una ONG y de una persona física para determinados ámbitos. Pues si tiene un problema de adicción, quizás necesita una recuperación con una ONG. Pero para actos patrimoniales quizás necesita de un determinado familiar que lo acompañe, que lo asesore, que interprete los actos que el sujeto va a realizar. Y ahí aparece un artículo novedoso que viene de la Convención, que es el artículo 43 respecto del sistema de apoyo. Desaparece en principio, por regla general, en la persona con capacidad restringida, la actuación de un curador. El curador queda reservado para un caso excepcionalísimo de incapacidad absoluta, que está previsto pero como última ratio del sistema. Y lo que se hace es buscar superar los obstáculos a través de personas físicas, humanas o jurídicas que ayuden a la persona que tiene esta imposibilidad de actuación plena en cuanto a su autonomía de la voluntad. Claro, la sentencia judicial requiere de un casuismo mucho mayor. El juez no podrá decir, no puede realizar actos de administración o de disposición. Tendrá que decir qué actos de administración o qué actos de disposición puede o no puede. En qué caso necesitará de asistencia, en qué caso puede necesitar excepcionalmente una representación. En qué casos de actos personalísimos va a poder actuar por sí solo y en qué casos no. Naturalmente, ¿esto qué desafío conlleva? Está estructurado todo el sistema a partir de una intervención directa del propio interesado, de una inmediatez del juez con la persona a la que se va a restringir la capacidad y de un sistema que también me parece muy importante, que tiene funcionar así, de publicidad. Porque una vez que se dicta la sentencia tiene que inscribirse en el registro civil a los efectos que terceros que puedan vincularse contra este sujeto, contra el sujeto restringido en la capacidad, puedan saber qué actos puede realizar y qué actos no puede realizar. Esto tiene múltiples aristas que hoy lamentablemente yo no puedo desarrollar. Hay aristas que tienen que ver con, este es un sistema mucho más flexible, un sistema más justo respecto del sujeto al que se le va a restringir la capacidad, pero que, claro, el sistema anterior nos daba una mayor regla de seguridad. Si a una persona la declaraban incapaz absoluta, sabíamos que esa persona no iba a poder realizar ningún acto en principio y que todo lo realizaba el curador. Pero hoy ese régimen de incapacidad absoluta ha desaparecido como regla general y queda como último supuesto,
como último supuesto, en casos excepcionales y en lo que estamos viendo recién. Sí. Fuerte. Cuando hablabas del artículo 24, decía la persona declarada incapaz por sentencia judicial en la extensión dispuesta en esa decisión. Supongamos que hay una sentencia que declara, dice demente, era una persona autista. Antes. Del año 27. Antes. Con una curadora. Esa curadora hoy tiene 73 años. Cuando se muera esa mujer va a haber que darle un nuevo curador. ¿Se da? Quizás. No, a mí me parece que en un caso como ese, hoy ya podría revisarse la sentencia a la luz de los nuevos paradigmas. Y habrá que ver si es un supuesto de restricción, porque además ahora ya se establecía con anterioridad, la revisión cada 3 años. Nunca se revisó, nunca se tocó. ¿Qué pasa si yo...? A mí me parece que en ese caso debería presentarse y modificarse y ver si es un supuesto de restricción de capacidad o de incapacidad genérica en los términos que establece el artículo 32 infine. Que haya una sentencia que diga que es demente incapacidad. Sí, porque puede ser que en cuyo caso quede en la declaración de incapacidad o no. Hay que ver en cada caso puntual cuál es la circunstancia. Porque el artículo dice según la extensión que da la sentencia. Sí. ¿Cuál es la extensión? La extensión que da la sentencia, según cada caso determinado, el juez dirá, esta persona es incapaz absoluta o incapaz relativa o capaz con restricciones. Ahí tienen las 3 opciones. La regla hoy es la capacidad restringida. La persona es capaz y no va a poder realizar ciertos actos que la sentencia tiene que decir. Hay un supuesto en el cual podemos encontrarlo con un caso de incapacidad, en los términos que está planteado acá adelante, la persona que está absolutamente imposibilitada de interactuar con su entorno y que los apoyos sean ineficaces, lo declaran incapaz. Por regla general no va a poder realizar ningún acto, pero como el procedimiento es flexible, podría, a mi entender, declararse una incapacidad como regla general, pero si excepcionalmente algún acto puede realizar, se puede decir. Y si no, llega a la tercera opción, que es, igual que el caso anterior del 140, la declaración de incapacidad absoluta, con designación de un curador y con la sustitución de la voluntad del representado por el representante. Habrá que ver en los casos de sentencia previa que ameritan una revisión a consecuencia de los cambios de paradigma, en cuál de las categorías quedan las personas que estaban con sentencias antes del 1 de agosto de 2015. ¿Quién va a revisar eso? ¿El juez de...? Hay que presentarse judicialmente. Hay que presentarse. ¿De oficio no puede el juez revisar? Y el juez no lo va a poder encontrar la causa. No, cuando se muere... Pero yo entiendo que el curador debería presentarse judicialmente. Cuando se pide una nueva. ¿Cómo? Sí. La clave, el artículo 39 habla de la registración y la publicidad. Lógicamente, que cuando nosotros vayamos a una consulta online de la partida de nacimiento de las personas y de la inscripción de las sentencias, bueno, eso va a traer una mayor seguridad. Pero bueno, mientras eso no ocurra, todavía estamos en una situación intermedia que tiene que ver con esta cuestión. Pero es lo que pasaba en el caso anterior. Con el 152 ter también se decía que el juez tenía que determinar qué actos podía o no podía realizar. Pero es muy amplio qué actos puede realizar y qué actos no. O sea, considerar a la luz de lo que pedido puntualmente por la parte. Porque presentaron a la persona y decía, bueno, esto sí puede hacer, esto no puede hacer, esto sí, esto no. Bueno, habrá que ver. Claro, como que es muy amplio determinar que un juez determine todos los actos que puede hacer y todos los actos que no puede hacer. ¿A usted le parece que es mejor que no haga nada? No le pregunto. A la luz de que sí puede manejar, no puede ir al ANSES, sí puede, o sea, a la luz del pedido de las partes. Bueno, también ahí se presenta una... A ver, también... Yo me podría presentar judicialmente. Yo puedo bajar mañana, voy al primer piso y le digo, juez de familia, la verdad que he visto mis últimas sentencias y quiero que me restrinja la capacidad en materia de determinados actos. Y entonces le digo al juez, mire, yo creo que en este acto me tendría que restringir la capacidad patrimonial, personal. Y el juez durante el proceso se encuentra con que, bueno, en realidad debería restringirse mucho más. El tema, el juez estaría vulnerando el principio de lo pedido si se extiende más allá, o es tuitivo en la protección de la persona. No, porque
Bueno, habrá que analizar en cada caso determinado, usted tendrá una determinada consulta, lo evaluará con un cuerpo interdisciplinario y se presentará judicialmente para proteger a esa persona. Y usted ahí tendrá grados, situaciones y matices diferentes según los grados, matices y situaciones que tiene la persona en concreto. Después habrá un examen, obviamente que se está establecido respecto de la intervención interdisciplinaria del cuerpo respectivo a los efectos de valor. Por eso digo, más allá de que mi pretensión pueda ser, cuando me presento, que me restrinjan aquí, igual que puede ser que durante el proceso surjan otras pruebas respecto de mi situación subjetiva. Sí, sí, eso es cierto también. Eso es cierto también. Que se va a inscribir en el registro de la propiedad. Sí, lo vi hace unos días atrás, un informe del registro de la propiedad que decía exactamente eso, exactamente. Sí. No le escucho, perdóneme. Sí. No lo sé, habrá que ver cuál es la situación y qué es lo que se va produciendo en el caso concreto. Pero no podría aventurarlo hoy a decir si eso puede acontecer o no puede acontecer. Pero puede ser. Habrá que ver en cada caso particular. Lo cierto es que para los jueces también es una cuestión importante porque requiere de toda una actuación directa, la entrevista personal, la revisión de la sentencia, el Ministerio Público está obligado a revisar la sentencia, etcétera, etcétera. Acá tienen un punto para profundizar en nuevas charlas del Colegio de Abogados que van a venir. Con esto dejamos claves que tienen que ver con las personas, algunas cuestiones vinculadas a las personas, para avanzar en los otros dos puntos y por lo menos hacerle una referencia a algunas cuestiones que me parece importante. La clave número 5 tenía que ver con el régimen de protección de la vivienda. Si hay un tema sensible para cualquier persona es el bien en donde habita. Y para los abogados, y para todos quienes estamos en el sistema judicial, también es importante esta cuestión del patrimonio, la agresión al patrimonio o la desafectación de la garantía común de los acreedores de la vivienda. Hay todo un régimen novedoso por el cual se sustituye el régimen de la 14 de la protección del bien de familia que teníamos por ley especial, antes por la ley ómnibus. El artículo 244 y siguiente ahora habla genéricamente de vivienda y habla de la afectación de la vivienda. ¿Cuáles son algunas particularidades que se presentan? Bueno, ahora se puede afectar y retirar de la garantía común de los acreedores todo o una parte de la vivienda. Se protege a la persona aunque no tenga familia, de ahí la modificación de la cuestión terminológica, es decir, que la persona puede ser tranquilamente una persona soltera, una persona viuda, sin vínculos familiares, igual tiene esa opción de protección de su vivienda. Hay una particularidad. El régimen del artículo 244, donde habla de la afectación del inmueble, dice específicamente, esta protección no excluye la concedida por otras disposiciones legales. Entonces, a veces nos hemos preguntado, ¿una persona puede tener más de un bien inmueble que no puede ser atacado por sus acreedores? ¿Qué caso sería? Por ejemplo, una persona que tiene un primer matrimonio disuelto, de los cuales tienen hijos, y afecta a ese bien al régimen del 244, hacen inscripción en el registro de propiedad, y luego contraen un nuevo matrimonio. Porque resulta ser que en el artículo 456 hay una protección para la unidad de vivienda del régimen matrimonial o de las uniones convivenciales que está en el artículo 522. Entonces, el mismo artículo 244 dice, ojo, esta protección particular no excluye otras protecciones.
Con lo cual podríamos encontrarnos con un sujeto que tenga más de un inmueble en su cabeza y que nos podría ser agredido por la acción de los acreedores. Eso habría que mirarlo. Nosotros, para las jornadas nacionales del año que viene, Derecho Civil, hemos propuesto el tema de protección de la vivienda, porque es un tema interesante desde lo teórico y desde lo práctico para quienes ejercen y para quienes están en la docencia, la cuestión de la protección de la vivienda. Se le reconoce, ahí se ve un poco caído en el Power, la afectación la hace el titular registral, pero puntualmente el nuevo código reconoce la subrogación real. Es decir, que la afectación que uno hace de un determinado bien inmueble se transmite a la vivienda que uno después adquiere en sustitución de la afectada. ¿Qué problema se presentaba? Yo venía el 2 de agosto del 2015 y afectaba una vivienda y lo excluía de la protección de mis acreedores, pero generaba acreedores en el periodo intermedio. Y después quería vender la vivienda, modificar, quería mudarme, y resultaba ser que la nueva vivienda que podía adquirir en lugar de la primera, claro, si la tenía que incorporar y afectar, eso iba a ser en una fecha posterior. Entonces, ¿qué pasaba con los acreedores que se habían originado en el periodo intermedio de la primera afectación y de la posterior segunda afectación? Eso que había generado controversias judiciales y distintos tipos de fallos, hoy está resuelto por el artículo 248 del nuevo código. Y también tiene algunas disposiciones particulares respecto de, por ejemplo, qué ocurre en las ejecuciones de viviendas en, por ejemplo, el proceso concursal. Solamente van a cobrar su crédito aquellos acreedores dentro del proceso concursal que podían pedir la ejecución, aquellos que estaban exceptuados del régimen de afectación que están establecidos por el artículo 249. Por ejemplo, es bastante parecido a lo que teníamos bien en familia. ¿Quiénes son los que están exceptuados? Los casos de obligaciones por expensas comunes, por impuestos, tasas y contribuciones, garantía real sobre el inmueble, construcciones o mejoras realizadas o obligaciones alimentarias. Esos eran los que estaban excluidos de la protección. Y si se liquida ese activo, ese bien inmueble, se paga a los acreedores exceptuados. ¿Qué pasaba con el remanente? Bueno, solamente los acreedores que estaban exceptuados podían cobrar y el remanente, se dice específicamente, queda para el titular o para el propietario. Con lo cual acá tienen un cúmulo de artículos muy interesantes y que tienen que ver con la vivienda, la subrogación real, quiénes lo pueden afectar, el todo o el parte, o la posibilidad de que varios inmuebles puedan quedar, y que a veces un mismo titular, puedan quedar fuera de la garantía común. La sexta y última clave, esa es la palabra clave de hoy, es última, es llegar al título cuarto. Si llegamos al título cuarto y decimos, encontramos claramente que en materia de hechos y actos jurídicos hay una sistematización mucho más adecuada de conceptos de limpieza, de pulido, de mejora, de articulado y demás. ¿Qué me parece importante a mí remarcar? Bueno, mire, yo la verdad es que he visto pocos casos de juicios por vicios de la voluntad. He visto pocos casos de vicios de la voluntad, error, dolo y violencia. ¿Se mantienen los vicios de la voluntad? Sí, se mantienen los mismos casos de vicios de la voluntad que antes. ¿Qué me parece importante? Me parece importante la incorporación. Claramente, sin discusiones ya, viejo tema, nos vamos a ahorrar cientos y cientos de páginas los docentes de parte general, la incorporación de la figura de la causa como elemento esencial del acto jurídico. Lo dice, ya no hay cuestión a debatir si somos causalistas, neocausalistas, subjetivos, objetivos, económicos. Está incorporada como elemento esencial. Me parece que es muy interesante para el abogado que ejerce la profesión releer, no los vicios de la voluntad, sí el otro trío. Acá los vicios en el Código Argentino se manejan por trío, error, dolo y violencia, y se mantiene el trío de la lesión, simulación y fraude. Particularmente, la lesión no tiene mayores modificaciones. Se eliminó en el articulado la cuestión de la prescripción, que se reduce de 5 a 2 años y está en la parte de prescripción. Se mantienen las presunciones que tenía el 954, pero en materia de la acción de simulación, que sí es muy utilizada judicialmente, hay todo un mayor detalle respecto de en qué casos
en qué casos hay responsabilidad del tercero, quiénes eventualmente frente a la frustración son responsables por los daños y perjuicios. Es mucho mejor la terminología que lo que usaba el Código Civil argentino. Así que si ustedes tienen algún supuesto de patrimonio que se ha visto afectado y que deben hacer volver bienes a los efectos de cobrar un crédito, tengan en cuenta los cambios que tiene el nuevo código en esta materia. Y si ustedes quieren sacar de patrimonio, bueno, esa parte yo no se las puedo decir. No se los puedo decir. Y la última, miren, ya es la última en serio, la última cuestión que me parece que tenemos que también mencionar es esta. El último punto siempre tiene que ver con la problemática de la nulidad de los actos jurídicos. Y en esa problemática de la nulidad de los actos jurídicos, el código hoy es mucho más amplio, porque deja lo específico de la nulidad y trata en un título genérico de los problemas de la ineficacia de los actos. Y no trata solamente de la nulidad, sino también trata de la inoponibilidad. Quienes hayan tenido que plantear una acción revocatoria por ordenado de fraude habrán visto que el efecto de la acción revocatoria en el código anterior y en el código actual es la inoponibilidad del acto. Es decir, un acto que frente a ciertos sujetos produce efectos, pero que no lo produce respecto de otros. En algún caso, frente a las partes el acto es válido, pero no lo es respecto del acreedor que triunfa en la acción revocatoria. En otro caso, el acto puede no ser válido y esa invalidez no produce efecto respecto del acreedor. O sea, tenemos inoponibilidad positiva e inoponibilidad negativa. Bueno, la inoponibilidad está tratada. ¿Los únicos supuestos de ineficacia son los que trata en la parte general? No. Hay otros casos, a la par de la nulidad y de la inoponibilidad, con casos como la resolución, la rescisión, la revocación, que están tratados en la parte patrimonial, en la parte de las obligaciones y de los contratos. Pero por lo menos tenemos una sistematización mucho mejor respecto a la ineficacia de los actos. Puntualmente, respecto a las nulidades, ¿qué se advierte? Se advierte que se suprime la doble clasificación de nulidades. Ya no se habla más de actos nulos y actos anulables, de nulidad absoluta y de nulidad relativa, y solamente se habla de actos de nulidad absoluta o de nulidad relativa. Era la clasificación que servía, la clasificación que nos determina quién puede pedir la declaración de nulidad, cuándo se prescriben o no se prescriben las acciones, y cuándo se puede confirmar o no una nulidad, depende si el acto es de nulidad absoluta o nulidad relativa, si es un interés general o un interés particular. Y se mantiene la clasificación de nulidad total y nulidad parcial. De nulidad total y nulidad parcial. Se simplifica considerablemente todo el régimen de restitución de cosas, frutos y productos y se incorpora, por último, en los efectos de la declaración de nulidad en relación a terceros, la no eficacia de los actos realizados sin intervención del titular. Esto es, cuando había sustitución de identidad. El caso de la transferencia a non domino. Es decir, cuando hay caso de transferencia a non domino, esos actos carecen de todo efecto, no son oponibles, no tienen efecto respecto del titular que no intervino en el acto. Es decir, yo soy titular de un inmueble, me sustraen el documento, un escribano o alguien burla al escribano en su buena fe y me venden el inmueble. Yo pido la declaración de nulidad, pero resulta ser que ese inmueble vendido fue transferido a otro tercero de buena fe. Entonces me encontraba con la problemática de yo titular que no intervine, que fui objeto de un fraude y resulta ser que me encontraba después con un tercero de buena fe a la cual la regla del 1051 era que no podía hacerle valer mi sentencia. Entonces se discutía en doctrina esa situación. Hoy está contemplado expresamente que no se puede alegar buena fe frente a transferencia non domino. Es decir, que en la balanza de uno y otro caso ocurre que se privilegia correctamente, como sostenía la doctrina y fallos judiciales, al titular que no había intervenido y al que se había burlado en la intervención. Bueno, debe haber como 10 claves más, pero lo dejamos para el tercer curso. Muchas gracias.